Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Agustín Basabe, soy profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM y los estaré acompañando como moderador en esta conferencia magistral de Héctor Aguilar Camín. Al final de la ponencia vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Vamos a intercalar las que vengan del chat en línea y algunas presenciales. A los que estén aquí, les vamos a pedir que levanten la mano al final de la conferencia para que alguien de nuestro staff les acerque un micrófono. Y quienes nos acompañan por Zoom, les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas justamente a través del chat. Las vamos a intercalar una y otra. Trataremos de abarcar todas las preguntas, sin embargo, pues el tiempo es finito y vamos a tener en este caso 15 minutos para esa sesión de preguntas y respuestas. La conferencia de hoy, como mencioné hace un momento, la va a impartir Héctor Aguilar Camín, se llama El México en que estamos, y ahora vamos a ver una semblanza de nuestro conferencista. Héctor Aguilar Camín es escritor, historiador y periodista. Nació en Chetumal, Quintana Roo, en 1946. Es una figura clave del mundo intelectual y literario de México. Su obra de ficción incluye las novelas Morir en el Golfo, La Guerra de Galio, El Error de la Luna, Un Soplo en el Río, El Resplandor de la Madera, Las Mujeres de Adriano, La Tragedia de Colosio, La Conspiración de la Fortuna y La Provincia Perdida. Es autor de un libro de historia clásico sobre la Revolución, La Frontera Nómada, Sonora y la Revolución Mexicana, y de una reflexión continua y lúcida sobre el país, cuyo último título es Nocturno de la Democracia Mexicana. Toda su historia reciente de ficción ha sido publicada en Literatura Random House, el volumen de relatos, historias conversadas, y las novelas Adiós a los padres, Toda la vida, Plagio y Fantasmas en el balcón. Es director de Nexos, la revista cultural decana de México. Escribe una columna diaria en el periódico Milenio. Es colaborador permanente de los lunes en La Hora de Opinar, que conduce Leo Zuckerman en Foro TV. Participa los miércoles en el programa Bote Pronto, que conduce Carlos Puig en Milenio Televisión. Y los jueves en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. Tiene 4 nietos y da conferencias. Hoy recibimos a Héctor Aguilar Camín con El México en que estamos. Demos la bienvenida a Héctor Aguilar Camín. Bueno, muchas gracias Agustín por estas palabras. Muchas gracias a la UDEM por esta invitación que agradezco profundamente y más profundamente lamento no estar presente con ustedes como hubiera querido. Pues me lo han impedido mi médico y un cuadro bronquial que muy poco razonable, muy poco permeable a las razones. Me honra y me llena de esperanza poder hablar a la joven comunidad de esta universidad joven, comprometida con el futuro, como acabamos de ver en el impresionante despliegue de su proyecto y de su proyecto realizado en el año que pasó y en este que corre. Bueno, espero que cuando termine quede claro por qué digo esto. Voy a presentar esta charla en 3 partes. En la primera, mediante un PowerPoint que les voy a pedir que me ayuden a pasar ahí, voy a darles un retrato muy frío, pero creo que muy real de algunos aspectos sustantivos del México en que estamos. En la segunda parte de la charla voy a hacerles un breve recuento de algunas de las oportunidades perdidas del México de mi generación. Y en la tercera voy a tratar de decirles cuáles son, pese a todo, las fortalezas del país en que estamos. Las fortalezas sobre las que ustedes pueden construir el país próspero y democrático y equitativo
que México puede y debe ser. Aquí va el PowerPoint. Miren estos datos. ¿Me ayudan, por favor, ahí? Estas son perspectivas de crecimiento para el año 2022. Es muy simple. Hacienda, son distintas proyecciones de distintas instituciones. Tienen a la Secretaría de Hacienda con una proyección de 4.1% de crecimiento para el 22, y tienen a todas las demás instituciones, en particular al Banco de México, pues en una cifra muy distinta del 2.4. El año pasado hubo una variación o un aumento, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%, y la institución que le atinó a esa cifra fue el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué pasa con la del 22. La siguiente lámina, por favor. Aquí tienen el crecimiento del PIB 2001-2021. El año pasado, como digo, hubo un crecimiento del 5% después de una caída tremenda que se puede ver ahí en la gráfica. Y el hecho es que en este momento nuestro Producto Interno Bruto es equivalente o es igual al del tercer trimestre del año 2016, es decir, 6 años perdidos. La siguiente, por favor. Esta es la misma idea, está simplemente marcada con mucha mayor claridad la profunda caída, pero es básicamente digamos, la pérdida que hemos tenido en estos años. Aquí pueden ver en un pico interesante al final del gobierno de Peña Nieto cómo la caída empieza ya en el 2019, se profundiza enormemente con la pandemia, pero no empieza con la pandemia. Ya venía hacia abajo la caída del Producto Interno Bruto del país. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una cosa mucho más importante, más significativa, porque es el Producto Interno per cápita. Y ese es decir, el Producto General del país dividido entre todos sus habitantes. Y ese se encuentra en niveles similares a los del año 2013. Es decir, aquí hay 9 años perdidos. La siguiente, por favor. Estos son los 2 países del continente americano que no han regresado a sus niveles económicos, digamos, anteriores a la pandemia. Son México y Argentina. Curiosamente, son 2 de los países que no invirtieron en la crisis, no se endeudaron, no generaron recursos públicos para contrarrestar los daños de la crisis. Y un poco la consecuencia la tenemos aquí. El PIB de México pues aún se encuentra casi 3,5 puntos por debajo de su nivel anterior a la pandemia. La siguiente, por favor. Aquí tienen el tema del consumo privado, que es importante porque es lo que realmente la gente gasta y consume en su vida. Aquí tenemos un aumento interesante el año pasado de 7.4, pero el nivel del consumo privado sigue siendo similar al de mayo de 2018. Es decir, en esta materia hay 4 años perdidos. La que sigue, por favor. Es una cosa muy importante porque es el cuadro de inversión fija bruta. Es quizá el indicador más importante para decir si va o no va a haber crecimiento en el futuro. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Lo que tenemos aquí es un cuadro bastante negativo, aunque hubo un aumento de la inversión fija bruta en el año pasado del orden del 8%, está aún por debajo de los niveles de pandemia y está en un nivel similar al del mes de abril de 2011. Es decir, 11 años perdidos y mucho más, porque si no hay inversión, los siguientes años estarán perdidos también para el crecimiento. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro muy interesante de los ingresos y los subsidios del gobierno. Y lo que vemos es que el gobierno ha renunciado a los impuestos que cobra, impuestos especiales que cobra, por ejemplo, por la gasolina, y que está cobrando impuestos en su peor nivel por este concepto desde 2015, porque no quiere que aumente fundamentalmente la gasolina. El IVA lleva 2 años a la baja por la razón de que el consumo está también a la baja y entonces hay poco tráfico de IVA. En cambio, lo que ha crecido es el impuesto sobre la renta.
Esto quiere decir que el gobierno está exprimiendo a sus causantes cautivos con bastante eficacia, de manera que no solo no le echa dinero a la economía, sino se la quita. La siguiente, por favor. Este es el tema de la deuda pública, que el gobierno actual se comprometió a no crecer. La verdad es que como se ha encogido el PIB, el porcentaje de la deuda pública como porcentaje del PIB ha crecido mucho. Ha pasado del 44% al 52% del PIB. Esto en miles de millones de pesos quiere decir que pasó de 580,000 millones a 915,000. El presupuesto de la Federación de este año, el presupuesto oficial, contempla mantener la deuda en el orden del 51%, el resto del sexenio. Pero el supuesto de que esto va a suceder está en el supuesto de que el crecimiento en 2022 va a ser del 4%, como lo vimos en un cuadro anterior. La siguiente, por favor. Esto es muy interesante porque refleja cómo el gobierno ha licuado o desaparecido, que no ha invertido los fondos de estabilización que gobiernos anteriores le habían dejado. Al cierre del año 2008, el saldo de estos fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios era de 316,000 millones de pesos. Bueno, el saldo actual de esos fondos es de 9,900 millones de pesos. Es decir, se ha consumido el 97% del fondo que estaba ahí disponible, ahorrado por los gobiernos previos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la gráfica del empleo formal. El empleo formal ya ha recuperado el nivel que tenía en 2020. Pero se encuentra, si ustedes ven la tendencia que está arriba, la rayita verde o gris, se encuentra, o estamos con 1 millón de puestos de trabajo por debajo de la tendencia previa. Estamos con un déficit importante de empleo formal. La siguiente, por favor. Y una consecuencia de todo esto son la expansión de la pobreza. Tenemos una población en pobreza que aumentó en 3.8 millones, una población en pobreza extrema que aumentó en 2.1 millones y una población vulnerable por ingresos que aumentó en 1.3 millones de mexicanos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otro lado de la pobreza. La población en rezago educativo aumentó en 900,000 personas, sin contar con la valoración de la caída de la calidad de la educación, pues por el tema de que prácticamente durante 2 años no hubo clases presenciales en todo el sistema de educación pública de México. La siguiente cifra es tremenda. La población sin acceso a servicios de salud aumentó en 15.6 millones de mexicanos. Y la población con carencia alimentaria aumentó en 1.1 millones. La siguiente, por favor. Un tema importante del sexenio es el de sus programas sociales. Pero cuando uno ve las cifras reales de cuánto se gasta en programas sociales, pues está claro que no representa un gasto sin precedentes en la historia de los gobiernos recientes. El nivel actual se mantiene, de hecho, por debajo del observado en 2016. Y en cambio, para Pemex y CFE, en el año 2022 se ha presupuestado un aumento de 67%. Estos son más recursos que todos los destinados a programas de desarrollo social. La siguiente, por favor. Este es el porcentaje de hogares que reportan recibir beneficios de algún programa social. Esto es lo que le reportan al INEGI. Contra lo que dice el discurso oficial, la verdad es que solo el 30% de la población reporta recibir programas sociales. Es el mismo nivel observado de 2015. Y una cosa muy importante, han cambiado los criterios de asignación de estos programas y la consecuencia es que solo el 35% del ventil más pobre recibe el beneficio de algún programa social
en el México de hoy. En 2016, los programas sociales cubrían al 61% del ventil más pobre, de manera que el criterio utilizado, cambiado, no ha mejorado, sino empeorado la cobertura de la población más pobre. La que sigue, por favor. Este es el cuadro trágico, es el cuadro del crecimiento del homicidio doloso en México. El último corte, en el mes de febrero, México registró 2.340 homicidios dolosos. Durante este gobierno que va a la mitad se han acumulado 110.400 homicidios y hay un promedio de 23.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2008 había 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta es la terrible tragedia de la violencia en México, que ustedes, si ven la curva, tiende a bajar tendencialmente bajo, pero en un nivel muy alto de violencia y de homicidios todavía. La siguiente, por favor. Este es un cuadro terrible también porque da, digamos, la cantidad de muertos por la pandemia, que pues, hay que contarlos, no como los cuenta el gobierno, dando muertos oficiales por COVID, sino por exceso de mortalidad. Pues estamos con una cantidad increíble de más de 700,000 muertes asociadas a la pandemia, a los que hay que sumar pues los 110,000 homicidios dolosos, de manera que en estos años hemos perdido pues 800 o 900,000 vidas. Y acumuladas hay en la historia de la violencia mexicana pues 26,000 desaparecidos que podemos darlos también como fallecidos. El siguiente, por favor. Esta es una buena noticia. Este es el cuadro tomado ayer de las tendencias de la pandemia y de las infecciones. Está prácticamente aplanada. Estamos dejando de tener una pandemia y estamos empezando a tener simplemente una enfermedad. Ojalá que no aparezca una nueva variante, pero simplemente una enfermedad que será estacional y se presentará como otras enfermedades, pero no el impacto de la pandemia cuyas consecuencias vimos en el cuadro anterior. La que sigue, por favor. Cambiamos de tema, pasamos al tema de la aprobación de este gobierno o del presidente, de quien preside este gobierno. Se dice mucho y se repite todo el tiempo que tiene una popularidad enorme, pero cuando lo vemos históricamente vemos que su popularidad realmente no está muy por encima de la que tenían otros presidentes a estas alturas de su gobierno. Ernesto Zedillo tenía 59% de aprobación, López Obrador tiene 58%, hoy salió una encuesta de GEA-ISA en donde creo que tiene 45%, hay una caída muy fuerte. Felipe Calderón tenía 57%, muy cerquita del 58%, Vicente Fox 53%, y Enrique Peña Nieto, pues, que siempre estuvo muy mal en la aprobación hasta desde el principio de su gobierno, es la excepción de la serie y andaba en 33%, no hizo más que perder aprobación. La siguiente, por favor. Es el resumen de la encuesta de encuestas, que suma, digamos, los promedios de todas las encuestas que se hacen, y lo que da, falta aquí agregar la de GEA-ISA, pero lo que da es una aprobación de 58% y una desaprobación del 39%. La que sigue, por favor. Ahora, por temas, la aprobación es mucho más, o la desaprobación es mucho más fuerte. Tiene este gobierno una gran aprobación en materia de vacunación, ahí en el orden de los 70%, pero en las otras 3 cosas importantes que este gobierno prometió, en economía tiene una desaprobación del 47%, en seguridad pública tiene una desaprobación del 60% y en corrupción una desaprobación del 50%. Es decir, en las 3 cuestiones, en las 3 promesas centrales de este gobierno, la calificación que tiene de su sociedad es muy, muy mala. La que sigue, por favor. Está
estamos a unas semanas de que se dé esta situación de la revocación de mandato, y según la encuesta del Financiero, la participación probable es de entre el 18 y el 27%. Creo que podemos decir que si la participación en esta figura o en esta elección o en esta consulta es de 18%, pues será una especie de fracaso, y si anda con el 27%, pues podrá ser cantada como una especie de triunfo. La que sigue, por favor. Esta es una cosa muy importante, es la aprobación entre las mujeres de este gobierno, de este presidente en realidad. Y tenemos unas caídas muy importantes entre el sector de mujeres de 18 a 29 años, ha perdido 23 puntos. Entre las mujeres de 30 y 49 años ha perdido 21 puntos. Y entre mujeres de 50 o más años ha perdido 2 puntos. Creo que esta es una de las cosas que más se merece el presidente por su manera de tratar a las mujeres en general. La siguiente, por favor. Bueno, este es un comercial de la revista Nexos. Pasémoslo rápido. Muchas gracias. Aquí terminan los datos muy rápidos del retrato frío del país, del país donde estamos. Bueno, se le pueden añadir desde luego muchos otros aspectos. Si les gusta, pueden tomarlo como un modelito de medición de cómo anda el país e irlo actualizando cada vez que se actualicen las cifras. Creo que es un ejercicio que puede ser interesante e informativo. Abro entonces la segunda parte de esta charla, y es ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué no hemos podido construir el país próspero, democrático y equitativo que podríamos ser? Bueno, yo creo que es una historia de oportunidades perdidas, y voy a tomar como referencia de estas oportunidades perdidas la experiencia de mi generación, la nacida en los años 40 del siglo pasado. Es una generación que debutó muy temprano en la vida pública. Su salida al mundo fue el movimiento estudiantil de 1968. Primera paradoja. Ese movimiento del 68 pues fue lo fundamental, como lo han evocado muchos de sus mejores cronistas, y llevó por aquí el nombre de Luis González de Alba. Fue lo fundamental una fiesta de libertad, pero terminó en una tragedia, terminó en la matanza del 2 de octubre, y es la tragedia y no la fiesta la que marca el signo histórico de ese movimiento. Diría que desde aquel momento fundador, la sociedad mexicana, y mi generación desde luego, pues ha soñado de más y ha conseguido de menos lo que soñó. De los 1960 para acá, miren, hemos intentado y puesto en práctica muchas de las fórmulas probadas en otros países para dejar atrás el subdesarrollo, o al menos hemos tratado de poner en marcha esas fórmulas. El subdesarrollo se decía en mis tiempos, pero no hemos tenido éxito claro con ninguna de estas fórmulas. Hablemos de crecimiento económico. No hemos tenido una década de crecimiento económico alto y sostenido desde 1970. Ese es el año. A partir de ese año, sin embargo, aumentamos nuestra población pues como en 70 millones de mexicanos. Desde entonces no hay años sostenidos de crecimiento, y en cambio ha habido un crecimiento enorme de la población. De ahí, en gran parte también, o en parte, la situación de pobreza y de falta de horizonte de una buena parte de nuestra sociedad. En el camino dilapidamos 2 ciclos de gran abundancia petrolera. Uno en los años 80 del siglo pasado, pues como por 80,000 millones de dólares. Y otro gran ciclo de abundancia petrolera en la primera década y un poco más del siglo XXI, de este siglo. De este segundo auge petrolero se habla poco, pero las rentas de ese auge han sido calculadas en
6 veces y media el monto del Plan Marshall, el plan que permitió reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hablemos ahora de la democracia. Tuvimos una revolución de terciopelo, como se dice, en esta materia. A partir de 1978, de la reforma de 1978, tuvimos reformas graduales, electorales y transiciones pactadas que convirtieron la hegemonía priista, la famosa dictadura perfecta de que habló Mario Vargas Llosa, bueno, convirtieron eso en una prometedora primavera democrática, como se dice también. Pero descubrimos poco a poco descubrimos que la nuestra era, pues, ¿cómo decirlo? Simple y sencillamente una democracia sin demócratas. Una democracia de actores políticos que no creían en la democracia, que no respetaban las leyes que ellos mismos ponían, de manera que del fondo de nuestras costumbres políticas, por encima o por debajo de las leyes vigentes, lo que surgió fue un régimen de partidos que acabó siendo a la vez, no solo eso, pero que acabó siendo a la vez una partidocracia y una cleptocracia. ¿Por qué? Porque una regla de eficacia electoral que se impuso muy pronto fue que había para ganar elecciones que meter mucho dinero ilegal, porque las elecciones costaban cada vez más, porque había cada vez más competidores, porque era necesario, había más partidos, había en el gobierno, podía haber mayores desvíos de dineros públicos y mayores cuotas, por tanto, de corrupción había en los gobernantes, en los candidatos y en los partidos. De manera que nuestra transición exitosa democrática trajo esta paradoja de una democracia esencialmente corrupta, esencialmente llena de dinero ilegal. Cambiamos también nuestro presidencialismo, el presidencialismo pues muy opresivo de la hegemonía priista. Pero en lugar de aquel presidencialismo opresivo, lo que generamos fue un gobierno federal débil y una colección de gobiernos locales, pues yo diría que impresentables. Eran muy ricos, recibían mucho del reparto de aquel auge petrolero, eran muy autónomos porque no tenían ya al presidente en Los Pinos ordenándole las cosas, estaban legitimados electoralmente porque habían sido electos democráticamente y al mismo tiempo eran los más corrompidos y los más irresponsables que uno puede imaginar, porque la lógica democrática les obligaba a meter dinero ilegal y porque en el fondo no hacían las dos cosas fundamentales que tiene que hacer cualquier gobierno digno de ese nombre, que son cobrar impuestos y aplicar la ley. Pero todas esas deformaciones se fueron acumulando, terminaron en las elecciones de 2018 con un electorado harto que trajo al poder a un presidente como los de antes, como los presidentes que queríamos evitar. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Sudando la camiseta del viejo presidencialismo restaurado y corregido y aumentado. ¿Qué decir de la violencia? Pues otra gran paradoja. La guerra contra las drogas y el crimen organizado, pues pareció cuestión de vida o muerte hace 15 años. Pero esa guerra no logró contener ni el tráfico de drogas, ni la violencia asociada, ni el crimen organizado. De hecho, los multiplicó. El tráfico de drogas no, porque el consumo americano es bastante estable y sigue consumiendo más o menos lo mismo. Pero sí multiplicó la violencia en México, sumió al país en una espiral de sangre tremenda y sobre todo, creo yo, a estas alturas de la pelea, abrió frentes de crimen organizado que no existían. Frentes de crimen organizado como el derecho de piso,
como el robo carretero, como el robo de combustibles o como el tráfico de personas. De manera que el intento de contener la violencia y el tráfico de drogas trajo otra paradoja, un resultado contrario al buscado. Ahora bien, el acierto estratégico mayor de estos años, sin duda alguna, es la integración comercial con América del Norte. Ha tenido resultados extraordinarios. Podríamos decir que ha cambiado a México en el rumbo deseado, modernizando su planta industrial y poniendo al país en otra liga de productividad y de competitividad internacional. Pero el alcance de esta modernización no cubrió ni arrastró al resto de la economía. Produjo un circuito virtuoso y productivo en un entorno improductivo y antiguo, arcaico. Y dio lugar, sin proponérselo, a un enorme salto en la desigualdad regional y en el reparto de los beneficios de esa enorme riqueza generada por el Tratado de Libre Comercio o el NAFTA. Y entonces tenemos este espectáculo que no deja de ser preocupante. La economía mexicana produce billonarios de clase mundial, pero no produce salarios dignos de una clase media decente o de una clase trabajadora decente. Nuestra riqueza, paradójicamente, multiplica nuestra desigualdad. Mejora una parte de la sociedad, pero la separa de la parte más pobre. Bueno, por todas estas oportunidades perdidas o aprovechadas a medias, es que estamos lejos de ser el país próspero y equitativo y democrático que podemos y debemos ser. Lo voy a decir bruscamente. En estos años de cambio y oportunidades enormes, logramos muchas cosas, pero corrompimos nuestra democracia, destruimos nuestra seguridad, precarizamos nuestros salarios y profundizamos nuestra desigualdad. Bueno, la responsabilidad mayor de esto es desde luego de los gobiernos, pero también de sus oposiciones. También de la ciudadanía de baja intensidad, que se refleja en nuestra opinión pública, en nuestros medios, en nuestras empresas y en nuestros empresarios. Es decir, en el conjunto de nuestra clase dirigente. También se refleja esto pues, en la débil pedagogía cívica y económica que baja de nuestras escuelas, de nuestras iglesias, de nuestra vida intelectual. Y en general, de los malos hábitos y las pobres convicciones democráticas y productivas de nuestra sociedad. De modo que el país que mi generación heredará, que está heredando ya, que les está heredando a ustedes, es un país inferior al que mi generación soñó y al que hubiéramos podido construir si nos hubiéramos equivocado menos. Ahora, no hemos sido los primeros mexicanos en esto de equivocarse mucho. Miren, aquí tengo una cita del año de 1849 del historiador Lucas Alamán, escrita en el prólogo de su historia clásica, en donde Lucas Alamán llegó a pensar que México podría desaparecer y que su obra que estaba escribiendo serviría para mostrar a los descendientes de ese país perdido, decía Alamán, cómo podían volverse nada por la acción de los hombres los más hermosos dones y las más altas promesas de la naturaleza. Esto escribía Lucas Alamán en 1849, un año después de la guerra con Estados Unidos y la pérdida de la mitad del territorio. Bueno, casi 100 años después, en 1947, otro historiador, Daniel Cosío Villegas, escribió en un ensayo clásico, La crisis de México, estas líneas. Todos los hombres de la Revolución Mexicana, sin excepción alguna, han estado por debajo
de las exigencias de ella. Bueno, podría parafrasear a Cosío Villegas y decir, 70 años después de su sentencia, pues que mutatis mutandis, todos en mi generación, sin excepción ninguna, hemos estado por debajo de las oportunidades que la historia nos brindó y más por debajo aún de lo que nos propusimos. Hemos sido inferiores a lo que soñamos. Bueno, hasta aquí el lamento. Ahora paso a la tercera parte de esta charla, que se refiere, pues ya no a lo que hizo mi generación o lo que dejó de hacer, sino a lo que puede hacer la generación de ustedes, con lo que tienen a la mano. Y empiezo por la actitud, por el espíritu con que hay que enfrentar, creo yo, las carencias del México en que estamos. Y voy a usar para ello 3 citas de Chesterton, el escritor inglés, que he encontrado en un libro extraordinario, que son los volúmenes de José Emilio Pacheco, que coleccionan sus inventarios, sus notas culturales publicadas a lo largo de su vida en los periódicos, y tiene varias incidencias sobre Chesterton, y de ahí he tomado estas citas que les voy a leer respecto de la actitud que me parece a mí que hace falta para enfrentar el México en que estamos. La primera dice así: para el espíritu infantil del pesimismo moderno, cada derrota es el fin del mundo, cada nube el crepúsculo de los dioses. En la literatura, dice Chesterton, sobre todas las cosas, debemos resistir este pánico trivial. La segunda cita dice: la esperanza solo resulta una fuerza cuando todo es desesperado. La única razón para ser progresista es la tendencia al empeoramiento que hay en todas las cosas. La única razón para ser progresista es la tendencia al empeoramiento que hay en todas las cosas. La tercera cita dice: la historia no está hecha de ruinas completadas y derribadas. Más bien, está hecha de ciudades a medio edificar, abandonadas por un constructor en quiebra. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues yo diría, en clave pragmática regiomontana, que lo que hay que hacer es cambiar al constructor y renovar el contrato. Ahora bien, ¿sobre qué vamos a construir? ¿Y qué es lo que vamos a construir? Pues lo que necesitamos construir, está muy claro. Necesitamos construir un México próspero, democrático y equitativo. Bueno, creo que pese a todas las oportunidades perdidas, hay por lo menos 5 fortalezas sobre las cuales construir este mucho mejor país que deseamos. Primera fortaleza. Pues se refiere, alguien dirá que un poco masoquistamente, pero no lo creo, se refiere a la primera fortaleza a la experiencia y la resistencia de los mexicanos ante las crisis y ante la adversidad. Cualquiera que eche una mirada a la historia antigua o a la historia contemporánea de México entenderá que hemos pasado por crisis mucho peores que la que tenemos enfrente. El país ha sido consistentemente más fuerte que sus males, más vital que sus defectos, más inteligente que sus hijos o que las malas ocurrencias de sus hijos. Y ha sido así desde que existe. Su poder profundo ha sido, o uno de sus poderes profundos ha sido la resistencia, la capacidad de resistencia ante la adversidad. No, por desgracia, nuestro rasgo no ha sido la lucidez práctica en la acción colectiva, sino el aguante, como decimos los mexicanos. La resiliencia, como dice el anglicismo que no me gusta. Es decir, la experiencia para sortear las crisis sin ayuda o sin mayor ayuda de nuestros gobernantes. Segunda fortaleza. México sigue siendo
una sociedad mayoritariamente joven, con una población en la que pueden trabajar o podrán trabajar todavía un tiempo más de los que no pueden trabajar. Ha perdido parte de esta ventaja durante los años de la crisis y la crisis de nuestra educación pues no indica una mejoría en la calidad laboral de esa población joven, salvo en un contingente, que es el de los llamados millennials, los nacidos, digamos, grosso modo entre 1980 y 1995 o por ahí, donde el 17% de esa población joven tiene educación superior o posgrado. Pero creo que estoy hablando de ustedes. Son un contingente clave para el futuro moderno de México, o para el futuro del México moderno, o para la construcción del México moderno. Tercera fortaleza. Uno de los aciertos del actual gobierno es no haberse metido con los equilibrios macroeconómicos. Ha sido el más neoliberal de los neoliberales en esto. Y sus números se mantienen razonablemente estables en esta dimensión clave. No hemos entrado al ciclo de las devaluaciones y de las inflaciones altas, por ejemplo, de las crisis de 1982 o de 1995. Las reservas internacionales son muy altas, a diferencia del año 82, en que hubo lo que llamaron una crisis de caja, es decir, un default de la deuda de México. Por un pequeño periodo de tiempo, pero hubo un default. O tampoco estábamos en la situación del año 94, que terminó con otra gigantesca crisis de caja, luego de que volaron en un día los 5,000 millones de dólares o por ahí que quedaban en el Banco de México. El México de hoy tiene fichas para jugar incluso en la eventualidad de una crisis macroeconómica. Esta es una fortaleza importante, como podrán decir todos los que vivieron la crisis sin fichas del 82 y del 95. Cuarta fortaleza, lo voy a decir en plan campechano. México tiene un tío rico con el que no se lleva muy bien y a quien no le gusta mucho su sobrino, pero sigue siendo un tío rico. El México de hoy, el México en que estamos, está conectado estructuralmente desde 1994 por el NAFTA y ahora por el TEMEC a la economía más rica del mundo, todavía. Esta conexión lo ha convertido en una potencia exportadora, como dijimos antes, y en una economía industrializada de clase mundial. Esa conexión ha hecho que algunos estados de la República crezcan sostenidamente al 5 o al 6% y hasta el 10% anual. Y esto también es lo que explica que empecemos a tener meses récord de exportación a Estados Unidos después de la pandemia. Esta es la fortaleza mayor de México. Pero México está conectado al tío rico también por la vía laboral, es decir, por la migración indocumentada, es decir, por el trabajo que los mexicanos van a encontrar y pueden encontrar allá cuando no lo encuentran acá, y que va arrojando también en estos años cifras récord de remesas. De modo que el tío rico funciona como importador y funciona como empleador, y es el gran motor y el gran colchón de la productividad y del desempleo mexicanos. Quinta fortaleza. Bueno, la quinta fortaleza es que el tío rico está queriendo depender menos de su primer socio comercial, que es China, y más ahora con la crisis global de poder y hegemonía que plantea la invasión rusa de Ucrania. Esto les plantea desde hace algún tiempo a quienes invierten en China, pero venden en Norteamérica, la conveniencia de mudar sus fábricas hacia acá. Deben mudar sus fábricas hacia acá. Con su experiencia NAFTA y su realidad TEMEC, México debería convertirse en un gran imán para esas inversiones.
siempre y cuando México haga lo necesario para eso. Según Luis de la Calle, un experto en la materia, lo necesario es muy simple de decir. Hay que invertir en mejorar la infraestructura de transporte para poder ir hacia el mercado del norte desde todas las posiciones geográficas de México. Segundo, hay que invertir y generar energías abundantes, limpias y baratas. Y sobre todo, hay que suspender la incertidumbre política sobre el respeto a los tratos y contratos de los inversionistas. Hay que garantizar normas claras y compromisos no reversibles. Bueno, ¿de qué tamaño sería esta oportunidad de volverse un, digamos, sustituto de parte de lo que China produce para el mercado americano? ¿De qué tamaño es? Yo supongo que hay cálculos muy refinados y muy precisos de esto, pero yo me voy a tener a la cuantificación ranchera que hizo un amigo, un gran conocedor de este mundo, de la integración con Estados Unidos y de los rendimientos del NAFTA y el TEMEC. Un muy buen empresario, por cierto, de aquí, de allí de Monterrey, cuyo nombre no revelaré, pero hablando de esto, me dijo que si México aprovechara esta oportunidad china, vamos a llamarla así, la oportunidad china, bueno, según este paisano suyo, México podría duplicar su Producto Interno Bruto en 10 años. Me dirán ustedes, con razón, que estoy soñando, que estamos yendo con este gobierno justamente en el sentido contrario de todo esto. Y tienen razón. Como vamos, es imposible lograr esto. Esa es la razón, y con esto termino, por la que hay que ganarle la elección de 2024 a quien nos lleva por ese camino. Quiero decir, en 2024 no estará solo en juego la presidencia. En muchos sentidos estará en juego el futuro de México. Y en particular el futuro de ustedes, el futuro de su generación. Pues de la mía creo que ya hablé bastante. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Héctor. Doblemente agradecidos porque pues sabemos de tu bronquitis, de manera que el esfuerzo se agradece doblemente. Tengo aquí unas preguntas de la gente que está conectada, del chat, y luego vamos a preguntar si hay algo aquí, hay alguien que quiera también preguntarte algo, pero yo quisiera rápidamente arrancar con una pregunta de mi cosecha. Yo suelo contraponer dos obras relativamente recientes, la de Why Nations Fail y How Democracies Die. La primera dice que son las instituciones, el diseño de las instituciones, el que determina el progreso o el retroceso o el subdesarrollo de un país. Y la segunda pone mucho énfasis en las personas, en la cultura política, en la asunción de las responsabilidades de las cúpulas, de las élites, particularmente élites políticas que impidan que lleguen los populistas al poder. ¿Por cuál de las dos te inclinas en el caso de México? ¿Diseño de instituciones? O, claro que no son excluyentes, pero diseño de instituciones o lo que decías, una democracia sin demócratas. Bueno, tenemos las dos cosas, tenemos las dos debilidades. Tenemos una debilidad institucional y tenemos una debilidad, digamos, de la cultura cívico-democrática del país. Pero como el resto del país, todo eso está a medio hacer y, por tanto, a medio deshacer. No es que vivamos en el vacío de instituciones, ni vivimos en el vacío de una cultura cívico-democrática. Me parece a mí que hay instituciones suficientes para
resistir el embate en que estamos ahora de centralización política y de cancelación de instancias de la vida democrática. Me parece que las instituciones que tenemos, así deterioradas como están, pueden ser suficientes para tener lo que hemos tenido en estos últimos años, unas elecciones en las que los votos cuenten y la voluntad de la mayoría de la población se imponga. De manera que mi expectativa es que por la fortaleza relativa de estas instituciones y por la implantación también relativa, pero efectiva en los dos casos, de esta cultura democrática, tengamos en el 24 un momento democrático en el cual haya el cambio que necesitamos, visto los resultados de la transformación que nos fue prometida en el 2018, y que así como la democracia trajo a este gobierno que tiene claros rasgos, digamos, autoritarios y antidemocráticos, pues la misma democracia se lleve eso y nos traiga otra vez la diversidad, la pluralidad y el respeto por las instituciones y por la ley. Yo creo que tenemos unas instituciones suficientemente fuertes para eso, tanto en el ámbito legal como en el ámbito electoral y en la cultura cívica democrática de México. Y me remito a los hechos de la elección del 2021, en donde los votos de la oposición fueron mayores que los votos del oficialismo, y el oficialismo perdió la mitad del corazón del país, que es la Ciudad de México. Gracias. Te voy a leer las dos primeras preguntas del chat juntas porque están relacionadas para que nos las respondas. Pues creo que en conjunto. El sexenio de Peña Nieto fue menos violento que el de Calderón. ¿A qué se le adjudica la gran desaprobación de su sexenio? Es la primera. Y la segunda, ¿qué opina de la situación de violencia que se vive actualmente en el país? Me refiero especialmente a los sucesos de Michoacán. Bueno, el sexenio de Peña Nieto no fue más violento que lo que está haciendo este. De hecho, digamos, ya en cantidad de homicidios dolosos, este gobierno va como en el total de Peña Nieto. Y el problema con la violencia es que ha cambiado de signo, y era en el principio de la guerra contra las drogas, pues era eso, era contener la violencia que producía la competencia entre las bandas de narcotraficantes por las rutas, por los pasos, básicamente para pasar la mercancía hacia los Estados Unidos. Y ese era el negocio del que venía la mayor cantidad de armas, la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad de incidentes violentos. Algo hicimos muy mal en la persecución de esta específica forma de crimen organizado, porque lo que hemos hecho es producir otras formas de muy alto rendimiento económico de crimen organizado, como dije en la exposición. Y ahora tenemos otros negocios, muy buenos negocios criminales, que es pues, capturar comunidades, extorsionar, exigir derecho de piso a ciudades enteras o a territorios específicos, el tráfico de migrantes, el tráfico de personas, el robo de combustible, los asaltos carreteros. Bueno, todas esas formas de crimen organizado son muy violentas y son negocios que ya no tienen que ver con el narcotráfico. De manera que tenemos que pensar en una solución que ya no es como simplemente decir, pues vamos a combatir el narcotráfico. No, aquí necesitamos plantearnos el problema otra vez desde el principio y decir cualquier cosa menos abrazos y no balazos. Tenemos que hacerle frente a eso, tenemos que defendernos como sociedad, porque dejar solo al crimen organizado es una garantía de su reproducción infinita. Entonces me parece que ese es uno de los cambios fundamentales que tienen que plantearse
a partir del cambio de gobierno en 2024. Gracias, Héctor. Tengo 2 preguntas más del chat, pero antes quiero preguntar si alguien aquí en el auditorio o en el teatro, adelante, ahí atrás. ¿Qué tal? Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy José Fredman, profesor de Ciencia Política aquí en la Universidad de Monterrey. Y pues bueno, muchas gracias por la conferencia, doctor Héctor. Es bien interesante escuchar a las personas a quienes vemos en los programas por las tardes, noches en cadena nacional y en las columnas en los periódicos. Usted habló de la ciudadanía de baja intensidad en algún momento de su conferencia y me llamó mucho la atención el concepto. En la ciencia política generalmente vinculamos ese concepto con Guillermo O'Donnell y es un sector de la población que tiene derechos, pero ejercen esos derechos en una baja intensidad. Y eso provoca que, siguiendo también a Guillermo O'Donnell, que esa ciudadanía de baja intensidad esté en lo que él le llama zonas marrones, o focos rojos, o barrios de pronto populares o con ciertas carencias. Y eso a su vez provoca clientelismo electoral, movilizaciones poco afines a la democracia o a los procesos democráticos. De tal manera que usted finaliza su charla diciendo que el gran reto que tenemos los jóvenes, o gran parte de los jóvenes en México, pues es pues el cambio en la siguiente elección. Y yo estoy un poco confundido como joven, lo debo de aceptar, porque por un lado está la democracia participativa, y existen diversos elementos, diversos mecanismos que están invitando a la participación. Y por otro lado está la democracia representativa. Y es justamente esta democracia representativa, a partir de los partidos políticos, que creo, quizás sea una mera percepción de juventud, creo que es lo que le ha fallado mucho al país, los partidos políticos. Yo soy más de la idea de Ostrogorsky, que los partidos políticos tienen la paradoja nodal. Le apuestan a la democracia representativa, pero son los menos democráticos hacia el interior, pero sin embargo son muy necesarios para la democracia. O es decir, sin partidos políticos, la realpolitik, la práctica democrática, pues no existe. Entonces, si los partidos tienen este déficit democrático hacia el interior, pero son necesarios para la democracia y para las elecciones. Si los partidos políticos, según Alejandro Moreno Álvarez, no Cárdenas, Alejandro Moreno Álvarez, decía que los partidos sufren de una despartidización, o el electorado mexicano está despartidizado, no se acerca al partido y no cree en los partidos. El nuevo electorado mexicano pues tiene todo este tema de las redes sociales al momento de las elecciones, y hay evidentemente una creciente, él le llama ideologización, una gran polarización ideológica. Entonces, es interesante que en el 2024, pues claro que se tiene que participar y tiene que existir un cambio. Pero la gran pregunta es, ¿cómo visualiza cuál es esa otra opción? Yo veo sinceramente desdibujado candidatos de oposición o incluso partidos de oposición que puedan hacer frente a todos estos problemas que muy bien los detalló y los sintetizó. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuáles son las opciones que usted visualiza? ¿Cómo visualiza en este panorama de despartidización y de ciudadanía de baja intensidad para el próximo proceso electoral del 2024 a nivel nacional y subnacional, evidentemente? Muchas gracias, doctor Héctor, y un gusto saludarle. Bueno, es muy buena tu reflexión. Cada uno de los puntos toca cuestiones absolutamente centrales y haría falta un ensayo casi para responderlo, pero creo que el ensayo lo tienes tú en la cabeza, deberías tratar de escribirlo. Mi idea es muy pragmática y es muy simple. Yo creo que lo que necesita en la elección de 24 para cambiar de gobierno, de un gobierno que nos está conduciendo, como estamos viendo, a unos resultados que están lindando con la catástrofe en varios aspectos, es una oposición unida. De esos partidos que en efecto están vaciados de representatividad, de identidad partidaria, de fidelidad partidaria, pero que sin embargo son los únicos capacitados por la ley para presentar candidatos. Entonces, ¿quiénes van a ganar
las elecciones en México? ¿Los partidos? No, probablemente la van a ganar los candidatos, pero no es posible tener candidatos si no los ponen los partidos. Y a mí me parece en ese sentido que la opción más segura y sólida que podríamos imaginar para una elección muy competida que gane la oposición y que pierda la continuidad, es decir, que pierda el oficialismo, que pierdan los partidos que están hoy en el poder, es una oposición unida. ¿Qué le falta a esa oposición unida para competir con toda claridad en el 2024? Le falta un candidato presidencial. Le falta unirse en torno a un candidato presidencial, porque ya se han unido en el 2021 en torno a una enorme, gigantesca diversidad de candidatos. Fueron capaces de poner candidatos unidos, el PRI, el PAN y el PRD, y luego el Movimiento Ciudadano por su cuenta, fueron capaces de poner, pues como entre todos, como 6,000 candidatos para todos los tipos de elección posible. Entonces, me parece a mí que han hecho ya una parte del trabajo de unirse. Es un trabajo que no se ve. Cuando antes de la elección del 21 decíamos mucho en todos los talk shows, etcétera, que la oposición no existía, y la oposición tan existía que vino y le pegó el susto que le pegó al gobierno en el 21. Esa oposición sigue ahí, ellos siguen trabajando, no está visible, pero no está desaparecida, y yo creo que se va a activar de una manera mucho más intensa hacia el 24. Entonces, lo que yo pienso es que lo que puede de alguna manera garantizar un cambio o una alternancia en el poder, en el gobierno federal en el 2024 es una oposición unida. Y creo que eso es algo factible. Y ya he escrito ya por qué pienso que eso puede suceder y por qué pienso que Morena no tiene ganada esa elección de antemano, sino que en realidad los indicios que hay es que la puede perder. Gracias, Héctor. Leo la tercera pregunta del chat. Dice, tomando en cuenta los eventos acontecidos en Rusia y Ucrania, ¿usted cuáles piensa que serán los daños colaterales que sufriremos? Supongo que se refiere a México. Sí, bueno, tenemos unos daños colaterales, yo supongo que ya en temas energéticos, en el precio de la gasolina, y supongo que podemos tener otros daños colaterales si el gobierno mexicano se equivoca mucho políticamente y no entiende bien digamos, la correlación de fuerzas y piensa que puede jugarse una aventura, digamos, de independencia respecto de Estados Unidos en una, digamos, convergencia con China y con Rusia. Eso me parece que podría tener consecuencias políticas muy, muy importantes y costos muy altos para México. Y por lo demás, pues las consecuencias que pueden haber aquí pues son las consecuencias globales que esto pueda tener. Esto puede descomponer enormemente la economía mundial y México, pues sabemos, pese a todo, es un eslabón, digamos, pese a su fortaleza en la integración con Estados Unidos, pues eso es un eslabón muy débil y es una economía que en cierto sentido está prendida todavía con alfileres, como se dijo básicamente alguna vez. De manera que me parece que hay riesgos económicos y hay riesgos políticos importantes que veremos cómo se desenvuelven dependiendo de las decisiones y de las actitudes que tome el gobierno mexicano. Gracias. ¿Alguien más aquí en el teatro quiere hacer alguna pregunta? Si es así, levanten la mano, por favor, para que se acerque alguien con el micrófono. No veo a nadie más, entonces leo la siguiente. Héctor, la última de las del chat. Dice, referente a los índices de violencia que menciona, el sexenio de AMLO entró con un gabinete donde por primera vez avistábamos la presencia de mujeres. Sin embargo, no hemos visto un cambio sustancial en materia de igualdad, ni números que desciendan en violencia de género. ¿A qué cree que se deba? Pues a que no hay una política prioritaria orientada hacia eso. La violencia de género
es una violencia distinta de la del crimen organizado. El crimen organizado incluye la violencia de género, pero es una violencia distinta, no proviene de grandes bandas armadas, etcétera. Proviene de una cosa mucho más triste, que es la misoginia y el machismo y yo diría que la estructura violenta de la vida familiar y de la vida amorosa mexicana, porque la inmensa mayoría de los casos de feminicidio están marcados por eso, más que por la violencia criminal en busca de una ganancia, por la violencia contra la mujer, específicamente contra la mujer. Y a veces por desconocidos, pero muchas veces por su gente más cercana, muchas veces por parte de su familia, muchas veces por su novio, muchas veces por su esposo. La violencia familiar, intrafamiliar, es, yo creo, el gran caldo de cultivo de la violencia contra la mujer en México. Y contra eso no vemos ni siquiera un mensaje de reconocimiento de que ahí hay un problema. Lo que vemos es el mensaje de que la familia mexicana es el gran tesoro de México. Y sí lo es, pero es también uno de los grandes infiernos de México. Gracias. Bien, pues si no hay otra pregunta aquí en el teatro, los que están aquí presentes, nos damos por terminada la conferencia. Héctor, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Y me disculpo otra vez por no haber estado presente. Me encantaría haber estado ahí. Los felicito por la universidad que tienen y muchas gracias. Al contrario, gracias por el esfuerzo y que se repita, pero ya presencialmente. Gracias a todos, gracias a todas. Buenas noches.